Programa 46. Reacciones redox. En este programa identificaremos la utilidad del número de oxidación para predecir las propiedades de algunos elementos. Hola, bienvenidos a este programa en el que conoceremos y aprenderemos más sobre las reacciones de oxidación y reducción. Hace unos días estuve en Torreón, visité una siderúrgica y conocí algunos procesos para obtener metales. Descubrí que no todos los minerales son óxidos y algunos tienen nombres raros como lenda, dolomita y cinabrio. Acompáñenme a conocer algunos de ellos y a identificar reacciones de óxido-reducción. Pocos metales se encuentran como elementos en la naturaleza. Entre ellos están el oro, la plata y el platino. Durante un tiempo, a las pepitas de oro se les podía hallar en algunos ríos. Sin embargo, la mayor parte de los metales se encuentran en forma de óxidos, carbonatos, sulfuros y diversos compuestos. Estos minerales forman parte del subsuelo y son extraídos por los mineros. México se caracteriza por ser uno de los principales productores de oro, plata, plomo, cobre, zinc, hierro, azufre, coque, barita y fluorita. Para obtener metales en forma de elementos, los minerales se someten a diversos procesos físicos y químicos. Parte de dichos procesos químicos son las reacciones de óxido-reducción. Para llevar a cabo reacciones de oxidación y reducción, debe estar involucrado el oxígeno, pero algunos minerales no lo contienen. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál elemento se oxida y cuál se reduce? Para identificar los elementos que se oxidan o se reducen durante una reacción, los químicos acordaron crear el concepto de número de oxidación. Esta herramienta matemática se refiere a la carga asignada a cada átomo que en un compuesto puede ganar o perder electrones. El número de oxidación es siempre un número entero acompañado de un signo positivo o negativo. A todos los elementos que se encuentran aislados, es decir, los que no están formando compuestos, se les asigna un número de oxidación de 0. Para este experimento necesitamos 25 mililitros de disolución de sulfato de cobre, granalla de zinc, un vaso de precipitados. Colocamos la disolución de sulfato de cobre en el vaso de precipitados. Agregamos el zinc y esperamos a que ocurra la reacción. El cambio en la coloración de la disolución y la aparición del polvo rojizo son evidencias de que han ocurrido cambios químicos. El polvo rojizo es cobre metálico que originalmente estaba como ion en la disolución de sulfato de cobre. La reacción puede representarse con una ecuación química. En esta reacción, el cobre y el zinc participan como elementos. Por esa razón se les asigna un número de oxidación de 0. Nunca me imaginé que hubiera números de oxidación. Entiendo que a los átomos de los elementos se les ponga 0, pues no tienen carga. Pero, ¿qué significan los números de oxidación de los átomos cuando forman compuestos? Los conceptos de oxidación y reducción han evolucionado con el correr de los años. En la actualidad se considera que ocurre una oxidación cuando el átomo de un elemento pierde electrones durante una reacción química. Por ejemplo, en esta reacción, el zinc pierde 2 electrones, por lo que su número de oxidación cambia de 0 a más 2. Esto significa que cada átomo de este elemento pierde 2 electrones y por lo tanto se oxida. Por su parte, el átomo de cobre cambió su número de oxidación de más 2 a 0, debido a que ganó 2 electrones. En esta reacción, algunos elementos no cambian su número de oxidación. Tal es el caso del azufre y del oxígeno. El átomo de un elemento se oxida cuando pierde electrones. Esto origina que aumente su número de oxidación. Si un átomo gana electrones, se reduce y disminuye su número de oxidación.
Sorpréndete, de las placas radiográficas puede obtenerse plata. Durante el proceso de revelado, las placas quedan impregnadas con algunas sustancias que contienen plata. Si se someten a tratamientos químicos que involucran reacciones de oxidación y reducción, es posible recuperar este elemento. Esto ayuda a cuidar el ambiente porque se evita que, al ser desechada la radiografía, la plata contamine el suelo y el agua. Como hemos visto, se realizan diversos procesos de oxidación y reducción a nuestro alrededor. ¿Qué otras aplicaciones tienen estas reacciones? Algunos excursionistas y escaladores de alta montaña se ven expuestos a temperaturas muy bajas. Para evitar el congelamiento de algunas partes del cuerpo, utilizan unos paquetes calentadores. Estos dispositivos incluyen hierro en polvo que en presencia de un catalizador forma óxido de hierro 3. Durante esta reacción, el hierro se oxida ya que cada átomo pierde 3 electrones. Su número de oxidación cambia de 0 a 3 más. Los átomos de oxígeno se reducen, pues cada uno gana 2 electrones. También se libera energía que en este caso se usa para calentar algunas partes del cuerpo. Esta reacción es la misma que la de corrosión del hierro, pero en este caso ocurre rápidamente y libera energía en forma de calor. Claro, como el hierro está en polvo, aumenta la superficie de contacto entre reactivos y productos que, junto con el catalizador, hacen que la reacción sea más rápida. Ya voy entendiendo qué pasa con las reacciones de oxidación y reducción, pero ¿habrá alguna forma de saber si un elemento se oxidará o se reducirá durante una reacción? El número de oxidación de un elemento puede variar de un compuesto a otro. Por ejemplo, en estos compuestos, el nitrógeno puede tener como números de oxidación más 5, menos 3 y más 4. Sin embargo, se puede tener una idea de si un elemento se oxidará o se reducirá. Basta ubicar su posición en la tabla periódica. Los metales alcalinos del grupo 1 y los metales alcalino-térreos del grupo 2 son los que presentan mayor tendencia a oxidarse. Estos elementos tienden a perder con facilidad sus electrones. El francio es el elemento de la tabla periódica que se oxida con mayor facilidad. Los elementos del grupo 7 o halógenos presentan una mayor tendencia a reducirse. El flúor, por su parte, es el elemento con mayor tendencia a ganar electrones. Por ello, se reduce con mayor facilidad. En un mismo grupo, la tendencia de los elementos a oxidarse aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha en un mismo periodo. Hagamos un experimento para comprobar esta tendencia. Para este experimento necesitamos un trozo de cobre, un clavo de hierro recién lijado, dos tubos de ensayo, disolución de hipoclorito de sodio y una probeta. Tenemos dos tubos con disoluciones de hipoclorito de sodio. En uno de los tubos agregamos el cobre y en el otro el clavo de hierro. Luego esperamos a que ocurra la reacción. El cambio sucede más rápido en el clavo de hierro. Si dejamos que pase más el tiempo, observaremos cómo continúa la oxidación del cobre. Por su ubicación en la tabla periódica, el hierro tiende a oxidarse con mayor facilidad que el cobre. Veamos ahora algunas aplicaciones de estos conocimientos químicos. La distinta rapidez con que se oxidan los metales se aprovecha para retardar la corrosión.
Los metales de las tuberías subterráneas se oxidan con facilidad debido a la humedad del suelo y a la presencia de electrolitos, entre otros factores. Como consecuencia, el metal pierde electrones, se oxida y se corroe. Para retardar la corrosión del hierro, se entierran trozos de un metal fácilmente oxidable como el magnesio. Con un alambre conductor se conectan los tubos y los trozos de magnesio. Los electrones fluyen hacia la tubería y la protegen de la corrosión. El magnesio se oxida. Este proceso se conoce como protección catódica. Esta es otra utilidad de la tabla periódica: conocer la facilidad con la que los elementos se oxidan. Acompáñenme a ver otros usos cotidianos de las reacciones de oxidación y reducción. Muchos objetos de metal están recubiertos por otro. Para hacer esto, se necesita una pieza de metal con que se va a recubrir el objeto. Por ejemplo, cobre. El objeto y el trozo de cobre se introducen en una disolución de sulfato de cobre. El objeto y la pieza metálica se conectan a una fuente de corriente directa. Al cerrar el circuito, el objeto se recubre con metal. El proceso para cubrir objetos con metales se denomina galvanoplastia e involucra reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, si se desea recubrir un objeto con plata, se utilizan un trozo de plata y una disolución de cianuro de plata. Al cerrar el circuito, los electrones fluyen del polo negativo hacia el objeto, mientras que los iones de plata de la disolución se desplazan hacia el objeto. Al llegar a él, los iones ganan electrones y la plata se deposita sobre el objeto. La plata se reduce porque gana electrones. En el polo positivo se forman iones de plata que migran hacia la disolución. De esta forma se cuenta con más iones de plata para recubrir el objeto. La plata se oxida ya que pierde electrones. Cuando algunos objetos de hierro se cubren con cromo, el proceso se conoce como cromado. En cambio, si se utiliza zinc, lo que se obtiene es el hierro galvanizado. Resultó interesante conocer tantas aplicaciones de las reacciones de óxido-reducción. La elaboración de muchos objetos de uso cotidiano implica este tipo de cambios químicos. También hemos identificado la utilidad que tiene la tabla periódica para predecir lo que sucederá cuando se llevan a cabo estas reacciones, es decir, cuál será el elemento que se oxidará y cuál el que se reducirá. Con razón los químicos valoran tanto esta herramienta. Hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta luego.